Hola, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de El árbol de los ruidos y las nueces de Sylvia Schuher. Bueno, un poquito lo que venía sucediendo en esta historia es que el pueblo jujeño estaba un poco resistiéndose a hacer su retirada y Manuel Belgrano, vamos a ver qué decisión toma con respecto a esto en los capítulos que les voy a estar leyendo ahora. En el lugar de los hechos. Cuando llegó al rancho de Hermósimo Cayo, Belgrano se encontró exactamente con lo que el soldado le había referido. 4 jóvenes mujeres en la copa de un nogal, los dueños de la pulpería y sus hijos encadenados al tronco del árbol, y el resto de los vecinos distribuidos alrededor. Al ver al general en persona, el murmullo de la gente se apagó de golpe. Bueno, dijo Belgrano, mientras se paseaba entre los presentes con una mano en la espalda y la otra sobre el sable enfundado. Bueno, repitió tomando nota de la situación. Y, antes de hablar, contó pacientemente hasta 10 para no arrancar por los insultos. ¿Se puede saber qué hacen todos aquí en vez de estar preparándose para la partida?, preguntó lo más sereno que pudo. ¿Alguno tiene alguna duda sobre la batalla que estamos librando? ¿Hay alguno que no quiere independizarse de los españoles? Entonces, escúchenme bien. Belgrano alzó la voz como si fuera a hablarle a su tropa. Es preciso cortar el paso a los enemigos, a los que quieren que a nuestro pueblo lo gobierne la corona española. ¿Me siguen? Debemos impedir que los godos avancen sobre nuestro territorio, frenarlos. Para eso tenemos que abandonar el valle, irnos y quemar la tierra y secar los ríos, dejarlos sin comida, vencerlos con el vacío, matarlos con la indiferencia. ¿Me siguen? Porque esta vez el ejército realista tiene más hombres y más armas que el nuestro. ¿Se entiende? Entenderse se entendió, habló por fin Escofina. Pero si mi padre no va, yo no voy. Y si Escofina se queda, tampoco voy yo. Y así le siguieron Aurora, Zuluna, Tertulio, Segundo, Felisa, Frondoso y ¡ya basta!, se enojó Belgrano. ¿Se creen que esto es un juego? El que se quede será considerado un traidor. ¿Eso quieren? ¿Traicionar a la patria? Yo no quiero ser traidora. No, señor. Ahora la que habló fue Felisa. Pero sin mis muchachos no voy. ¡Eso es traición! No, señora, aquí ninguno es traidor. El nuestro es un acto de amor. ¡De traición! No, señor, el nuestro es un acto de amor. Reflexione, general, habló por fin Tiresio. Reflexione, insistió. Así como están las cosas, su táctica va a fracasar. Y Belgrano, que era un hombre impetuoso pero también reflexivo, prestó atención a la advertencia, porque aún cuando Tiresio, el niño vidente del pueblo, era completamente ciego, tenía, como ninguno, el poder de mirar ojos adentro y leer desde allí la realidad. Belgrano reflexiona. Cuando Belgrano no sabía qué hacer frente a un problema, se agarraba a la cabeza, caminaba alrededor de algo, pensaba en voz baja y cantaba en voz alta. Mientras lo hacía, le ponía título y palabras a su dilema y enumeraba soluciones. Cuando llegaba a 10 soluciones, se obligaba a descartar las 5 que sonaban más ridículas y analizaba una a una las 5 que le parecían más sensatas. Así iba descartando ideas hasta que solo le quedaban 2, la A y la B. Si la solución A no funcionaba, entonces recurría a la B. Y si la B tampoco acomodaba las cosas, se sentaba en un lugar sombrío y repasaba mentalmente cada cuento, cada leyenda, cada fábula o refrán que hubiera leído o escuchado alguna vez en la vida. Una historia que le ayudara, que le sirviera de ejemplo, que le hablara de un conflicto parecido al suyo y que le diera alguna pista para resolverlo. La cuestión es que aquel día de agosto de 1812 quedaba muy poco tiempo antes de que los realistas irrumpieran furibundos en el valle. Así que Belgrano, para apurar la retirada, no tuvo más remedio que saltearse la primera parte de su método, ese de buscar soluciones dando vueltas, y de entrada nomás se concentró en los cuentos.
Lo primero que le vino a la mente fue la imagen de Hermósimo Cayo. Un hombre bueno, pensó. Solitario pero también solidario. Lo poco que tenía se lo había entregado al ejército patriota sin amarretear. Se preguntó entonces por qué, ante tamaño peligro, como lo era el inminente ataque de los españoles, no querría ser más colaborador y abandonar su rancho, como el resto de la gente. Y en cierta medida se lo respondió. Allí estaba su vida, sus árboles, la madera que le daba forma a sus esculturas. El problema no era el viejo, Belgrano lo sabía. En última instancia, ese hombre tenía derecho a dejarse achurar. El tema era lo que su decisión desataba. Esa cadena de amores que, desde su hija Escofina en adelante, afectaba a todo el pueblo jujeño. Lo dejaba varado, expuesto a la crueldad con que el ejército español los atacaría. Porque así era como entraban los realistas a cada ciudad del virreinato que pretendían recuperar, a sangre y fuego. Y por eso Belgrano quería cortarles el paso, sacar a la gente de allí y dejar a los godos en una especie de desierto, sin agua, sin comida, sin nada que saquear, sin nadie a quien atropellar. En eso pensaba el general cuando de pronto recordó un antiguo cuento del Japón, uno en el cual la difícil decisión de una persona, una sola, conseguía salvar a un pueblo entero. Sí, se dijo Belgrano. En la acción de un solo hombre puede decidirse la vida de toda una población, o su entierro, reflexionó. Porque en el caso que a él le preocupaba, el capricho del artesano dejaba a muchos jujeños condenados a morir. Ahí nomás se metió en el rancho, buscó a Hermósimo Cayo, lo encontró en el fondo puliendo una pieza de algarrobo y, antes de preguntarle cómo estaba, qué le pasaba, o siquiera saludarlo, se acomodó frente a él y empezó a contarle esta historia, el viejo guardián. Hace muchísimos años, en la cima de un monte de Japón, John vivía con su abuelo, a quienes todos conocían como el viejo guardián. Tenía una casita en la montaña, en medio de los campos de arroz que, a veces, bajo el brillo del sol, se confundían con una inmensa alfombra dorada. La aldea estaba abajo, bordeando las costas como un cinturón. Desde arriba podía divisarse el mar y la disposición de las casas. Eran blancas, chiquitas, y parecían habitadas por hormigas en vez de personas. Entre el pie de la montaña, donde estaban las casas, y la orilla del mar, solo había una franja de arena en la que se estacionaban pequeñas embarcaciones. Los campos cultivados estaban arriba, en la planicie de la montaña, justamente donde John y su abuelo vivían. El abuelo de John era el guardián de los arrozales, el encargado de cuidar que los campos de arroz de esa gente que vivía en el pueblo estuvieran siempre bien regados. Era un hombre bueno, calmo, justo. Como usted, don Cayo, como usted. ¿A dónde quiere ir, general? Con todo respeto se lo pregunto. Sérveme un mate y le sigo contando. Un día, como tantos otros, estaba el viejo guardián mirando el horizonte cuando de pronto vio una especie de nube negra que parecía brotar desde el agua y elevarse hasta el cielo. Miró intensamente unos segundos y volvió a su casa gritando: ¡John! ¡John! ¡Necesito que traigas del fuego una rama encendida! ¡Rápido, rápido, que no hay tiempo! John no entendía por qué su abuelo le pedía semejante cosa, pero obedeció, y en un instante le acercó una tea. Fue entonces cuando descubrió que su abuelo tenía otra rama encendida en la mano y que corría hacia el arrozal más próximo. «Abuelo, ¿qué estás haciendo?», preguntaba desesperado mientras marchaba tras él. «Rápido, John, hay que prender fuego a los campos, ya mismo». Pero en un instante, el joven pensó que su abuelo se había vuelto loco y se paralizó. Pero enseguida pudo reaccionar y, obediente, hizo lo mismo que el viejo. Tiró la antorcha sobre las espigas y dejó que las llamas iniciaran su trabajo. Primero, un fuego débil retorció los tallos disecados. Después, altas llamaradas rojas hicieron que el arrozal se transformara en una hoguera enorme y despiadada. La montaña entera parecía estar ardiendo. El humo subía al cielo como en un abrazo desaforado. Los dueños de los arrozales, es decir, los que vivían en el pueblo, vieron desde abajo cómo sus campos se quemaban y dando gritos de rabia empezaron a trepar el monte. Hombres y mujeres
Subían a la montaña con los niños en la espalda para ver si podían apagar el fuego. ¿Quién fue?, preguntaban a los gritos. ¿Quién incendió nuestros campos? Fui yo, dijo el viejo guardián con serenidad, mientras John no paraba de sollozar. ¿Pero por qué?, le gritó un hombre furioso mientras otros campesinos rodeaban al viejo en actitud amenazante. ¿Por qué? Entonces el guardián se dio vuelta y extendió la mano señalando el horizonte. En este punto de la historia, Belgrano también extendió su brazo, pero señaló la dirección por la que entrarían los realistas. «Miren allá», dijo el guardián, y todos volvieron la cabeza hacia donde el viejo señalaba. Al fondo, a lo lejos, donde unas horas antes la superficie del mar había sido plana como un espejo, se levantaba ahora una pared de agua que terminaba en el cielo. Una ola oscura y gigante que avanzaba hacia la costa. Hubo un momento de horror, pero nadie gritó. Quedaron todos paralizados. La muralla de agua avanzó hacia la tierra con un rugido ronco y se volcó sobre las costas, deshaciendo todo lo que había allí. Tapó las embarcaciones, las casas, los árboles, y en un trueno desgarrado y furioso fue a romperse contra la montaña. Hubo una ola más, y luego otra, débil, hasta que el mar empezó a retirarse de la costa, dejando al descubierto los destrozos. Un revoltijo de arena y escombros. El viejo guardián miró en paz a todos los habitantes del pueblo. Estaban bien seguros en la cima de la montaña. Sus casas y sus plantaciones se habían perdido, sí, pero ellos, los hombres, las mujeres y los chicos, estaban todos a salvo. Apenas Belgrano terminó la historia, se puso de pie, le palmeó un hombro a Hermósimo y le dijo: «Usted sabrá lo que tiene que hacer». El último capítulo, la punta del ovillo, donde todo vuelve a empezar. En las ramas y alrededor del nogal donde estaban desde hace rato Escofina, Azulún, Aurora, Zuluna, Tertulio, Segundo, Felisa, Frondoso y el resto de los vecinos del valle, no habían dejado de preguntarse ni por un instante de qué estarían hablando el general y el artesano en el fondo. Y así como no se animaron a preguntarle nada a Belgrano cuando lo vieron salir y encaminarse al cuartel, sí le pidieron a Tiresio que le anticipara el futuro. La respuesta no hizo falta porque, a los pocos minutos, Hermósimo Cayo se hizo presente en la parte de adelante del rancho con su coquena terminado y lo ubicó sobre el tronco partido de un árbol como si lo colocara sobre un pedestal silvestre. «Por lo menos que se quede este coquena», comentó, «para cuidar el paisaje». Después llamó a su hija, le pidió que le ayudara a empacar los bártulos y se despidió del resto de los vecinos hasta el momento de la partida. Y nada más. La madrugada del 23 de agosto de 1812, cuando llegó la orden precisa, una parte del ejército patriota se ubicó al pie de la quebrada para hacer más difícil la entrada de los realistas. Otra parte de la tropa se puso a la cabeza de la expedición. Tras ellos, los pobladores de San Salvador empezaron a abandonar la ciudad. Unos llevaban sus mulas, otros sus carros. La mayoría iba a pie, pero todos con bolsos de ropa y ciertos enseres para tener algo a la hora de llegar. ¿De llegar a dónde? No lo sabían. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Pero por qué? El porqué de tamaño sacrificio lo comprendían muy bien. El general Manuel Belgrano fue el último en salir del valle con el ejército realista respirándole en la nuca. Estaba oscuro todavía y hacía mucho frío.